Llega un momento en la vida en que solamente tienes la opción de seguir adelante o, o morir. Solo te puedo decir que Mexicana de Aviación fue increíble en todos aspectos. Una vez que te adaptas, no regresas. La vida golpea duro y nadie más duro que la vida te puede golpear, ¿me entiendes? Que la esperanza es lo que nosotros comprendemos más fácilmente, pero la conciencia es la que te hace superar todo. Amigos de Para Eso Son las Alas, buenas tardes nuevamente. Estamos ahora, pues nuevamente muy contentos. Estamos en la presentación del libro del capitán Ricardo Lea, El legado del viento. El capitán Ricardo Lea tiene una historia interesantísima, es un personaje relevante en la aviación mexicana, ha aportado muchísimo. Además es un gran amigo al que admiro y respeto, de una familia de aviadores. Ricardo, buenas tardes. Hola, Joaquín. Gracias por esta entrevista, gracias. Al contrario, Ricardo, fíjate que quiero dejar patente, por supuesto, mi admiración por la brillante trayectoria como piloto aviador que tienes, por todo lo que has hecho en la aviación mexicana, pero también por todo lo que has aportado en tus obras. Tanto El legado del viento, amigos, como su libro anterior que se llama Sueños de Pichón, son obras imperdibles. El capitán Ricardo Lea tiene un estilo espectacular, pero bueno, vamos a empezar por el principio. Ricardo, ¿cómo es que decidiste hacerte aviador? ¿Cómo empezó tu historia? ¿Qué te llevó al mundo de los aviones? Bueno, el mundo de los aviones, yo nunca llegué al mundo de los aviones. Los aviones llegaron a mí desde que nací. Mi padre era piloto y nunca me cuestioné qué iba a hacer en mi vida. Yo quería ser piloto, no porque mi padre era piloto, sino porque lo que veía y lo que me hacía ver mi padre cuando me llevaba a ver los aviones desde chiquito, a mí y a mi hermano, pues no había opción, ¿no? O sea, en mi cabeza nunca cambió ni la idea ni nada de no ser piloto. Yo no me concibo fuera de este ambiente, digamos. ¿Cómo es que tu papá, para empezar, bueno, un poquito por el principio, cómo es que tu papá se hace piloto? Bueno, esa es una historia que está narrada y es muy interesante. Está narrada en forma novelesca, en una redacción de novela, de cómo mi padre se hace piloto, pero mi padre empieza a volar en 1943 en la Escuela de Aviación de Puebla. Era militarizada ¿Era la Academia 5 de Mayo? Es la 5 de mayo. Okay. Sí, es la 5 de mayo. De ahí salieron muchos pilotos de Mexicana de Aviación y muchos pilotos de Aeroméxico y todo, ¿no? Pero recuerdo algunos como el capitán Martínez Núñez, Polo Rebollar, de Mexicana de Aviación, y entre otros, ¿no? Mi padre viene de una familia, pues, acomodada en su momento, ¿no? Una familia pudiente, y nació cuando le dijo a su papá que él quería ser piloto. Mi abuelo era ministro de la corte, era un personaje histórico ya en ese momento. Y cuando le dijo mi padre a mi abuelo que si quería ser piloto, que él quería ser piloto, mi abuelo se negó. Dijo que no, que eso era muy peligroso, ¿no? Bueno, me imagino que esperaba un abogado. Bueno, sí, pero ¿no? mi padre era rebelde desde toda su vida, ¿no? Y dijo, yo soy piloto con tu permiso o sin mi permiso, ¿no? Entonces, esa historia está narrada ahí y está narrada de una forma que me llegó. Yo no la busqué, ni siquiera mi padre me la comentó. Cuando yo entré a Mexicana de Aviación, había un piloto que fue compañero de mi padre y él me contó cómo empezó mi padre. Esa es una historia, porque íbamos en un vuelo y me dice, así es que tú eres hijo de Teófilo. Sí. Dice, te tengo que platicar algo. Y me platica la historia de cómo mi padre se hizo piloto,
pero ya no te la voy a platicar porque vale la pena que la lean en el libro. Entonces, ¿Viene en Sueños de Pichón? sí, ahí narra y narra en una cabina, me dice cómo fue que mi padre fue piloto. La relación padre-hijo siempre ha sido muy complicada, yo creo que para todo el mundo, ¿no? Porque uno conoce al padre. ¿O fue también para ti, con el tuyo? Muy complicada, sí, sí, sí. Mi padre, yo lo veía, no sé si te puedo decir si lo quería, lo admiraba, sí, porque no había otro igual. Y eso no lo decía yo, lo decía Sí, sí. todos los que lo conocieron, ¿no? No había un personaje parecido, ¿no? Mi padre nos enseñó a volar a mi hermano y a mí. Yo tenía 16 años cuando me soltó en un 182 Qué barbaridad. y me soltó. Su papá. ¿Eh? Me soltó, pues, Capitán Teófilo Lea soltó aquí al Pichón, que sí es uno de los pilares de la versión mexicana también. A ver, sí, bueno, lo que pasa es que mi padre no tenía ya dinero para hacernos pilotos, pero hacer ese piloto en aquella época era muy sencillo, pero muy sencillo. Necesitabas hacer 40 horas de vuelo, que te la firmara un instructor, la certificabas en la comandancia y te ibas a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes a hacer un examen de 90 preguntas. Y en una semana tenías tu licencia de piloto privado. Yo creo que era más fácil incluso que sacar una licencia de piloto de carro, de cierta forma. No había trámites, había que leer un libro, etcétera, etcétera, pero salías con tu licencia. O sea, así es que yo, con el permiso de mi papá, pues, volé las 40 horas, que volé mucho más porque siempre andaba con él, y me certificó, me fui a hacer mi examen a comunicaciones y ya tenía mi licencia de piloto privado. Y esa licencia era preciosa, era roja, me acuerdo, una licencia roja, de cartón, pero bien hecha, muy armada, muy bonita y muy presumible, ¿no? O sea, la verdad es que, wow, ¿no? Y como ese avión lo utilizábamos para tirar paracaidistas, pues empecé a tirar paracaidistas. Entonces, mi primer trabajo a los 16 años fue tirar paracaidistas. okay. Y esa experiencia, pues me hizo sentirme bastante productivo en la aviación. De ahí, del paracaidismo, que fueron varios años que estuvimos ahí trabajando con mi papá, con nuestro avión, en Tequesquitengo, pasé a ser instructor de vuelo. Y ahí sí ya entré a una escuela para hacer mi comercial. Okay. Pero también lo mismo, la comercial la obtuve a los 17 años y la licencia de instructor muy rápido también. Ya teníamos muchas horas también volando Recuerdo que fuiste uno de los capitanes jóvenes o más jóvenes de la Aerolínea Mexicana de Aviación para los Boeing 727, ¿no? Sí, sí, fue una época... Bueno, perdón. Tirabas paracaidistas, hiciste horas y después fue que concursaste a Mexicana. No, fui instructor de vuelo. Okay. Fui instructor de vuelo. Un año, no mucho tiempo, y me fascinó, esa experiencia me fascinó. Ya tenía muchas horas, yo ya venía de tirar cientos de horas de paracaidismo. Claro. Entonces, pues realmente la siguiente etapa de instrucción fue muy sencilla, ¿no? Fui instructor, bueno, saqué todas mis capacidades y fue una época de Mexicana Aviación donde la expansión fue muy grande. Cuando yo entré a Mexicana Aviación, había solamente 20 aviones. ¿De qué edad entraste a volar en Mexicana? 20 años. 20 años. 20 años, pero había 20 aviones, solamente 20 aviones. Y todos los pilotos ya eran muy grandes, muy grandes, ¿no? Y 5 años más tarde se duplicó la flota.
Entonces no había manera de no había pilotos, vaya, ¿no? Y yo fui de los más jóvenes que entró, no fui el más joven, había otros 2 pilotos más jóvenes que yo, que entraron de 18 años, ¿no? Y bueno, se expandió Mexicana Aviación al doble, pues a mí me tocó el ascenso cuando recién cumplía 25 años. 25 años, era un capitán con sus 4 barras de un jet motor trireactor de una de las principales aerolíneas mexicanas, bueno, la principal aerolínea mexicana, la segunda más antigua y más importante del mundo, y un emblema realmente de la fortaleza de la aviación mexicana. El capitán Olea fue muy reconocido, es muy reconocido de sus compañeros aviadores de la línea, ¿no? Y muy admirado. Creo que al final de cuentas, platícanos un poquito cómo fue tu vida dentro de la aerolínea. Fue una maravilla. No, fue una maravilla. O sea, que yo, en primer lugar, te voy a decir algo. Yo solamente tengo buenos recuerdos. Si a mí me dices cuáles fueron los acontecimientos más importantes en donde yo me sentí mal, pues fueron pocos, pero me tocó una transición increíble. En primer lugar, me querían todos. O sea, ahí sí no tengo empacho de decirte que todos me querían y yo quería a todos. O sea, nos llevábamos bien con todos, ¿no? Desde los instructores, ¿no? Los compañeros, todo. Quizás había ciertos recelos en algunos casos, pero como yo no me metía con nadie, la verdad hay un piloto que no me metía con nadie, y me querían llegar, los entrenamientos fueron increíbles. ¿Qué más te puedo decir? Hubo, claro, momentos muy importantes de la aviación, experiencias pues, que todos los pilotos tienen, ¿no? No creo que no haya un día, no existe un piloto que no te pueda decir, estuve a punto de romperme yo no creo que exista, ¿no? Bueno, sobre todo piloto profesional, que haya tenido esos momentos. Pero solo te puedo decir que Mexicana Aviación fue increíble en todos aspectos. ¿Estuviste como comandante del 727 y después te fuiste como comandante de Airbus? Claro, claro. ¿Qué equipos vos? Fui la segunda generación de Airbus. Y ese sí fue un cambio importante. Ese sí te lo puedo comentar, fue un cambio importante. El 727 era un extraordinario avión, súper fácil de volar, muy amigable y más fácil porque tenía 3 pilotos, ¿no? Claro. O sea, uno hace la lista, el otro checa y tú arrancas, ¿no? O sea, era una maravilla, ¿no? Pero no tenía ni siquiera GPS. No existía nada de eso, pues, no existía. Sin embargo, era lo extraordinario. Éramos tan libres volando en Mexicana Aviación y nos confiaban tanto, o sea, los asesores, y éramos unos escuincles, la verdad, muchos de nosotros éramos muy jóvenes, yo en especial. Pero agarrábamos y decíamos, ¿sabes qué? Después de un vuelo a Los Ángeles, por ejemplo, despegábamos, le hablábamos al centro, al terminal, y le decíamos al terminal, a las 7 de la mañana no había tanto tráfico, no había mucho tráfico, estamos hablando de los 70, ¿no? Y terminal, ¿me autoriza directo a Los Ángeles? Sí. Despegando, de la Ciudad de México. Pues al directo a Los Ángeles, rumbo 305 y vámonos directo directo a Los Ángeles. Claro que al final, pues que los cambios de control, dice, vuele a Mazatlán, vuele a tal o atraviese tal y todo eso. Pero era muy fácil volar, era muy libre. La libertad de vuelo era extraordinaria, ¿no? Los controladores prácticamente eran extraordinarios también, muy, muy buenos. Y cancelamos instrumentos, visual, patrón por la izquierda, la 5 izquierda, autorizado, pócatelas ya. Y ahí te vamos. Nadie nos decía nada. Todo el mundo era feliz, la verdad, ¿no?
esa experiencia sí. Pero cuando pasas de 727 a Airbus, ya es otro boleto. Y yo, la verdad, no le entendía nada al avión. No le entendía. Me mandaron a Francia y haz de cuenta que me mandaron a África y me hablaban en sánscrito. Venía un avión muy mecánico, muy... Claro. A venir a un avión donde todo es computadoras, es un robot. Esa transición para mí sí fue terrorífica. Lejos de lo que muchos digan que no, que yo, que... No. La verdad es que fue una transición Ricardo, tremenda. porque crecimos en otra concepción, ¿no? Claro, De repente claro. llegas a un modelo Airbus en donde solo el avión vuela, pues vuela, no quiero decir solo, pero sí, se vuela distinto, ¿no? Muy distinto, ¿no? Bueno, yo creo que en esa época, o sea, el avión no lo entendían ni los franceses, ni los que lo hicieron. Te lo digo en serio, ¿eh? Porque tú le decías, me acuerdo que le preguntabas al instructor que era francés, descienda a 10,000 pies, ok, 10,000 pies, open descent, y descendía a 10,000 pies. Y le decías, oye, ¿y cómo le hace? No sé. ¿No? No, ni siquiera ellos lo entendían, pero sí lo hacía, o sea, y lo hacía muy bien. Entonces, uno va entrenándose. Ricardo, ¿qué año estás hablando de ese curso inicial de Airbus? Yo creo que, mira, si no mal recuerdo, ha de haber sido como el 72 o 73. Fíjate nada más, los años que han pasado. No, en el 83, pero no, ya en el... Sí, muchos años. Que fueran. Estás hablando de que aún el día de hoy, los mismos Airbuses se vuelan en la misma técnica, en la misma capacidad, en la misma tecnología, en los mismos métodos y sistemas que se voló en ese tiempo. Ya han pasado 30 años de tecnología. Sí, pero hay una gran diferencia. Ahorita todos los que vuelan Airbus vienen de un mundo cibernético. Claro. ¿No? Y nosotros veníamos de un mundo prehistórico. De la aviación, hablando en cuestión de tecnología, era prehistórico. Además, estos intercambios de la cabina análoga a la cabina de cristal, de la navegación Arnav a lo que era navegación Bores, pues no, claro, bueno, mira, te voy a platicar una cosa. Yo soy muy franco en eso, ¿no? No me da pena. Me acuerdo del examen de simulador del Airbus para pasar ya al vuelo, ¿no? En Francia. Me acuerdo que aprendí todo de memoria, el vuelo era a Acapulco, iba a haber una falla de motor, todo eso me lo aprendí, dije, eso sí lo hago, ¿no? Y cuando yo ya me veía embotado, que decía, pues no, yo ya le hice, pero no responde, le quitaba todo y me iba a capela, como dirían, y aterrizaba. Y bien, pasé el examen. Pero me acuerdo que cuando nos fuimos a tomar la chela para celebrar, le dije al asesor, oye, Pancho, no mames, no le entiendo nada. Cuando no le entiendo, boto todo y pues aterrizo. Y me dice, ¿y no has visto a los otros? ¿No has visto a los otros? No, hombre, tú estás, pero los otros. Bueno, pues órale, ¿no? Ahí fue cuando yo le encontré confianza al avión. Dije, al final de cuentas, es un avión, vuela, entiende y lo hace. No fue tanto tiempo el adaptarse y una vez que te adaptas, no regresas al otro. Sí, no, ya no. Dices, ya hace. No, hombre, ahora sí de aquí soy. Claro, ¿no? Sí. Sí, pues las nuevas tecnologías, pues al final te dan tranquilidad, seguridad, comodidad. La tecnología es una maravilla, ¿no? El Airbus es una maravilla. Había gente que nunca lo quiso, yo lo adoré. Lo adoré, o sea, así de fácil. Me platicabas un día que tuviste una falla delicada en Las Vegas o algo así, ¿no? Bueno, mira, fue una falla. Ahorita ya técnicamente no te la podría explicar tan claro porque han cambiado las cosas, pero
Despegué de Las Vegas con una falla en el blower, en el sistema de ventilación, pero era Go. O sea, podía salir. Lo que no como el avión iba tan pesado, también teníamos que cortar el aire acondicionado para el despegue. Y eso sí, no era no-go. ¿Sí me explicó? Okay. Pero eso no lo decía ningún manual. Era decir, bueno, entonces es una falla de ventilación y vas a despegar, pero como va sobrepesado, pues córtale los paquetes. Era lo más normal y despegado. Pues eso sobrecalentó todos los computadores durante el despegue y se fue todo. Todo. Me acuerdo que era una falla que se le decía rodata. Bueno, que era imposible que sucediera, según el Airbus. Tenía una probabilidad, no sé, de que se te fuera todas las computadoras. Y te lo hacían la falla demostrativa. A ver, te voy a quitar todas las computadoras, vuélalo. Y pocos lo podían aterrizar, digamos, ¿no? O podían llegar al final. Y no era reprobatorio ni nada, pero pues sí, decía, pues esa falla sí está cañón. Pues esa falla me tocó. Esa falla me tocó en Las Vegas y yo creo que gracias a que traía un gran copiloto, un chavo, una tranquilidad enorme y pues me concentré en lo que se tenía que hacer y la ayuda del centro de control y todo, logramos aterrizar y ya, ¿no? Esa falla, después fui al simulador a repetirla y no llegué, o sea, me caí. No me diga. Pero lo hizo también el jefe de pilotos y se cayó. Y luego el jefe de adiestramiento y se cayó. Y dijo, bueno, déjalo así. Lo que pasa es que ese reporte llegó a Airbus y lo primero que dijo Airbus, arriba de 42 grados centígrados, no se corten los aires acondicionados. Esa fue la respuesta, ¿no? Nunca más se haya repetido, que yo sepa, ¿no? Pero sí fue una falla muy difícil, te da mucho trabajo. ¿Volaste hasta la quiebra o...? No, yo me incapacité en el 2004 porque me encontraron un tumor en el oído y me tuvieron que operar el tumor, que por cierto fue muy difícil para mí, porque yo venía descendiendo de un vuelo de Tijuana y el copiloto me dijo, oye, Ricardo, ¿qué traes aquí? Y me tocó y era un hilo de sangre, ¿no? Y de ahí me fui al hospital, dije, pues, ¿qué está pasando? Y del hospital me dijeron, no, maestro, pero para irte a hacer unas radiografías y te vas al centro de estudios de otorrinolaringología y ahí me encontraron que tenía un tumor desde hacía quién sabe cuántos años, que nunca me enteré y ya estaba muy cerca del cerebro y dijeron, o te operas o te va a dar meningitis, ¿no? Entonces me operé, me abrieron el coco, hicieron todo, pero pues ya perdí la licencia. Hasta ahí llegó la carrera de piloto. ¿Qué edad tenías? 50 años. O sea, que estabas joven todavía. Y ahí es cuando ya dejé de volar, pero logré después, no, nunca dejé de volar, nunca dejé de volar. A mí me cancelaron la licencia y en cuanto pude, me compré un avión y me llevaba un piloto. O sea, iba a la escuela a ver quién quería horas y yo en mi avión nunca dejé de volar. Y después logré sacar la licencia de piloto privado, porque escucho muy bien con los audífonos. Okay. Entonces pasé las pruebas con audífonos que se requerían y me pusieron una nota en la licencia, decía, licencia de piloto privado, cero categoría, sin nada, o sea, plain, pero no puede volar sin otro piloto. Pero eran unas letritas de este tamaño. Pues, y además era ilógico, ¿para qué te dan una licencia si tienes que volar con otro piloto, ¿no? Entonces... Oye, bueno amigos, estamos descubriendo un mundo de una persona que realmente pues, nació con alas, es un espíritu libre, es una gente que las adversidades que se te han presentado, que no han sido pocas, No, sí.
y que realmente te han dado fortaleza. Me acuerdo que una ocasión platicando me dijiste, soy un guerrero, Joaquín. ¿Y sabes qué? Es real, Ricardo. Eres un guerrero, eres una persona, que has sabido sortear las tempestades que se han presentado, te has visto obligado pues, a crecerte pues, a los momentos tan fuertes como lo que me platicabas de tu esposa, pues enviudaste también joven, ¿no? Sí, Pierdes tu carrera de aviador, quedas solo con unos niños pequeños, ay, de repente duda uno, ¿no? ¿Qué pasa? ¿Qué pasó? ¿Cómo se puede uno levantar de esos golpes? mira, No. la verdad es que eh, no hay muchas opciones, ¿eh? O sea, cuando llega un momento en la vida en que solamente tienes la opción de seguir adelante o, o morir, ¿no? O sea, no veo otra. Mira, yo fui un niño muy querido. O sea, yo no tengo problemas de... Mis padres se peleaban todo el tiempo. Sí, es decir, ahí en la casa era un desmadre con mis papás. Pero yo era un niño muy querido. Yo nací en un ambiente donde no te puedo decir otra cosa. Y, y eso me ayudó mucho a crecer, no como un superhombre, sino que no tenía tantos traumas, digamos, ¿no? No tenía tantos traumas. Conocí a Adriana, fue una historia muy padre, pero Adriana murió de repente, o sea, cuando yo tenía, en el 2002, ¿no? Murió. Y teníamos dos niños, uno de 9 años y otro de 11 años. Y, y eso sí fue un golpe, pero, pero fue un golpe fuerte Bueno, pues yo creo que que de la vida, ¿no? O sea, la vida golpea duro y nadie más duro que la vida te puede golpear, ¿me entiendes? Pero ¿qué te queda? O sea, te queda, pues, cuidarlos, ¿no? O sea, sacarlos adelante, fue muy difícil. ¿cómo, cómo son esos momentos? ¿Cómo le das fortaleza a los muchachos? ¿Cómo, cómo te das fortaleza tú? Cómo es eso, Ricardo? ¿Cómo se Ah, atraviesa por ese camino? llega, llega. Te lo digo en serio, y eso lo vas a ver en el libro, llega. Hay ciertas formas de ver la vida donde no lo vas a entender hasta que te pasa, ¿me entiendes? Lo que pasa, y en ese sentido, yo creo que sí existe un mundo paralelo que te apoya, sí, pero que tienes que entenderlo. O sea, durante ese lapso tremendo de golpes de la vida, llegan mensajes. O sea, no llega algún mensaje. Hay que saberlo interpretar, yo creo. Yo creo que lo empecé a interpretar como diciendo, esto tiene que pasar, algún momento tiene que brincar, ¿me entiendes? Algún momento tiene que irse de un lado al otro lado, porque no puede ser que esto sea para siempre, ¿entiendes? O sea, que digamos que si alguna persona está en una fuerte crisis, realmente a lo mejor lo que te permite flotar es la esperanza de que pasará. Mira, yo creo que la esperanza es lo que nosotros comprendemos más fácilmente. Hay una esperanza, pero viéndolo un poquito más a detalle, es la conciencia. La conciencia es la que te hace superar todo. Nosotros somos, cuando el hombre es consciente de lo que está viviendo y de su entorno, te vuelve muy fuerte. Y de hecho yo creo que la evolución del hombre ha sido en base a la conciencia. O sea, de concientizar de que nos necesitamos los unos con los otros. ¿Sí me explico? Ah, ok. Y al concientizar, yo soy consciente de que para sobrevivir tengo que proteger a ellos me tienen que proteger a mí. Y eso es como si desde la evolución del hombre, así lo veo yo, ¿eh? No, no, no. Todo mundo que va en el cuerno de la evolución, que va saliendo, va entrando a formar conciencia y por eso evolucionamos.
Y cuando llegamos a este punto de desastre, que crees que todo se cierra, llegan mensajes. El chiste es saberlos encontrar. El chiste es saberlos interpretar. El chiste es no cerrarse que no existe. Sí, ya, cabrón, hay momentos de decir, ¿y esto por qué pasó? ¿No? Y eso te da un poquito de fuerza, y ese poquito de fuerza te hace unos minutos de tranquilidad, y esos minutos de tranquilidad dices, tiene que haber más minutos de tranquilidad, y empiezas a buscar y entender mensajes. Es lo que yo veo, lo que yo sé. A mí me llegaban mensajes, pero que yo decía, no, esto es una pendejada. Y después decía, no, espérate. Si utilicé ese mensaje para estas cosas, me está dando vida, me está dando fortaleza, ¿no? Entonces, esa es la esperanza. La esperanza es invaluable, es un valor invaluable. Por cierto, la esperanza viene del cofre, de un cofre que no se podía abrir, y el día que lo abrieron salieron todas las males del mundo, y hay una estrella, ¿no? Una estrella que es la estrella de la esperanza, de ahí nace la esperanza, ¿no? Amigos, bueno, platicar con el capitán Ricardo Lea, pues bueno, nos llevaría aquí horas y horas. En este bloque estamos conociendo al hombre, estamos conociendo al aviador, estamos conociendo al padre. Nos falta conocer al dueño de un aeropuerto, al gran paracaidista, eh, bueno, al gran compañero, al amigo, al pensador. En esta ocasión, hasta aquí dejaremos esta sección. Y en otra próxima, vamos a platicar un poquito de sus obras, de sus libros, de su filosofía, qué es lo que lo llevó a escribir. Ricardo, bueno, pues si nos das oportunidad de visitarnos allá en tu aeropuerto para platicar una segunda edición de esto, pero no quisiera cerrar esto sin antes eh, quedarnos con dos cosas básicas. Una, ¿qué te movió? ¿Qué te lleva? ¿Qué quieres decir? ¿Qué quieres transmitir con este legado del viento? Bueno, mira, aquí escribí, yo creo que es la base, ¿no? Mira, dice, hay libros que se escriben para dejar constancia. Este se escribió para no olvidar. Y ese es un mensaje interesante, porque no tiene sentido hablar de mi vida como tal, ¿no? Mi vida, claro, te duermes ahí pero sí de los legados que te dejó la vida y que te hacen hacer más legados, ¿me entiendes? Claro. Entonces, este es un libro que no se escribe como autobiografía para nada, no tiene sentido, pero para una constancia. Pero hay otra parte más importante. Es un libro que no tiene ideología, no tiene aventuras estrambóticas, no tiene nada. Es un libro, aquí te lo mencioné, que no promete acción, tampoco es de autoayuda, la política ni se asoma, la religión no interviene y no emite juicios. No Entonces, emite juicios. claro que no emite juicios. Es un libro que no es de amor tampoco. No se habla de amor, pero lo mueve el amor, que es diferente. El amor nunca lo vas a ver, lo vas a sentir. Y ese es el legado de dice, porque si el viento te dejó algo en este libro, es porque te movió algo. Entonces es tuyo también. Ricardo, estamos dejando testimonio de la historia de la gente que hizo, hace y hará la aviación de México. Queremos dejar testimonio de la gente que ha aportado. No solamente estamos hablando no solo de toda la gente que has formado, que has ayudado, que has hecho crecer dentro de la aviación, tantos capitanes que hoy te deben a ti, ¿no? Este legado que les dejaste, ¿no? Pero para cerrar por lo pronto, dales un mensaje a los jóvenes que vienen.
¿Qué pasa? ¿Qué futuro? ¿Qué espera la aviación? ¿Qué esperan dentro de la aviación los jóvenes que quieren entrar a este mundo? Mira, yo creo que el inicio, la esencia de la aviación para un piloto que ama la aviación sigue siendo la misma hoy que cuando empezó mi papá. Hay gente que nace viendo aviones, o sea, no importa qué época estés, no importa que estés en la cibernética o la no cibernética, porque yo los he visto, ¿no? Son gente que ve aviones y dice yo quiero estar allá. Y lucha por ellos. Y a veces lo logran y a veces no lo logran. Y eso ha de ser bastante frustrante. Pero lo más importante es que si tienes ese pellizco, esa sensación de que quieres estar arriba y la sigues y la pruebas y te gusta, no importa qué época lo hagas, hazla y ya, lucha por eso y ya. Porque yo no veo otra manera de lograr algo que tú realmente quieres. ¿Qué es más difícil hoy? No sé, no lo sé. Se matan menos que antes, ¿no? Sí. Entonces, tiene una ventaja de otra, ¿no? Entonces, pero la sensación y el hecho de volar, que te llega desde niño, muchas veces desde niño, o el camino que nunca sabes cómo entra, pero te guía, pues hay que seguirlo. No importa en qué época lo tengas. Yo me acuerdo, te voy a decir, ya para terminar en esto, que cuando veníamos volando en un tecolote, o sea, siempre que volaba en el tecolote, me gustaba a veces por ratos apagar toda la cabina. Toda, o sea, quitarle todas las luces a la cabina y las estrellas dejarlo que me rodearan de para arriba y para abajo. Y entonces me acordaba de la película de Star Wars, que fue en esa época lo más, bueno, yo la amé, no sé cuántas veces la vi, pero la vi. Y yo no me imaginaba que iba volando de Los Ángeles a México, me imaginaba que iba volando a las estrellas. Y me la pasaba, en términos coloquiales, de poca madre, de poca madre. No me cansaba de esas cosas. Yo creo que una de las cosas que hay que entender en el vuelo es que sí te da imaginaciones, sí te da Sí, el sentido de ese, sin ser romántico, porque yo la aviación romántica, y que libertad y todo, no, la aviación es lo más esclavista que hay, que no lo digan. claro, sí Te es cierto. esclaviza, ¿por qué? Porque este es un Sí, pues sí, vicio, porque, claro, es un vicio, o sea, usted es su esclavo de eso. Y si no está eso, no sientes no nada, ¿no? vives. Entonces, eh, eh, la aviación no es libertad, para nada. Y qué bueno, por cierto. Es trabajo, mucho trabajo y, sobre todo, mucha pasión. Si no tienes pasión en la aviación, ha de ser aburrida, me imagino. No, pues no cabrías. O no cabría, sí, sí. O lo manejarías así. Pero yo no juzgo nada, ¿no? Yo te estoy diciendo porque yo no tuve opción para otra cosa, ni me interesó, ¿no? ¿Ni se te ocurrió? Ni se me ocurrió, ¿no? Ok. La pasión es importante, sí. Amigos, Ricardo, además de todo esto, es un piloto aviador acrobático, un paracaidista, es dueño de un aeródromo allá por el estado de Morelos. Eh, es un escritor inspirador, es una persona que transmite un amor, porque lo transmites, Ricardo. Este, yo puedo decir que desde la primera vez que te conocí, eh, realmente tienes una vibra muy padre, ¿no? Y eso es algo que hay que valorar, que reconocer y que regar. Me da mucho gusto estar aquí. Estoy muy agradecido. Tu familia, tus tíos, yo volé con ellos cuando yo empezaba mi carrera de piloto aviador. Fuimos compañeros en la Procuraduría de la República. Tus tíos me ayudaron cuando entré. Fui compañero de tu tío, de José María. Compartimos muchos operativos policíacos, muchas aventuras juntos. Era un magnífico aviador,
y un magnífico, una magnífica persona. Esta familia Olea, amigos, hay que seguirla de cerca. Son gente que han hecho aviación y y tenemos mucho, mucho que aprender de ellos. Ya hablaremos desde las instalaciones de Albatros, platicaremos de tus otras facetas. Ahorita platicamos nada más, aparte de todo este escritor, nos regala todas sus obras. Ricardo, gracias por tu cariño, No, por tu amistad. gracias a ti. Y sobre todo, bueno, qué buen entrevistador eres, además de buen piloto. Espero que el canal vaya a funcionar. Y hay muchas cosas que decir. Eh, Siempre, y te lo vas a notar, ninguna pretensión. Yo no pretendo, No, estamos no, haciendo historia desde no. abajo sí, La vida es muy, muy padre, ¿no? Cuando no pretendes mucho. tenemos que dejar testimonio de lo felices que somos, de la vida, Sí. de lo que la vida nos dio, ¿no? Tenemos que compartir y tenemos que transmitir el agradecimiento que tenemos. Sí, y también las cosas que pueden mejorar, por supuesto, ¿no? Hay cosas que indudablemente se pueden mejorar porque la aviación es así. Pero la pasión es la misma, ¿eh? Es la misma. No importa la época. De veras, es la misma. Digo, porque yo he volado mucho tiempo vuelo acrobático y me encanta y me he estado en el show, ya no, porque ahora sí ya no tengo licencia. Pero eh, esa pasión que tienen la gente que hace ese tipo de vuelo es fenomenal, fenomenal, Claro, claro, ¿no? claro, claro. Amigos, bueno, pues podríamos estar aquí horas y horas. Les agradecemos mucho su presencia. A Master Producciones, ingeniero Francisco, Gallo, Arturo, creativo. Muchas gracias a Guillermo, a toda la gente del equipo de Master Producciones por todo su apoyo. Gracias siempre. Nos vamos a ver en Albatros muy prontito. Gracias, Gracias, Ricardo. El gracias. legado del viento.